les comenté que si replicaban lo que estaba en el video, alguna parte, alguno de los modelos del video, lo replicaban en Stata, podían ganar puntos, o sea, podía ser valorado. Por ahí uno de sus compañeros enviado, entonces ya tiene 2 puntos en su práctica 4. ¿Sí? Para el resto, si aún quieren, ese puntaje va a ser un punto, ¿no? Algunos de los modelos que se desarrolló en el video lo replican en Stata y lo envían en su file y su data. Y de paso eso les ayuda en su práctica, porque o sea, la práctica puede venir libres o Stata de variables no. Bien, vamos a empezar con esta parte que es un poco más teórica. Si da el tiempo, que lo dudo, vemos algo de estimación de los modelos. Bien, vamos a ver lo que son las ecuaciones simultáneas, la condición de rango y la condición de orden. ¿Sí? Participen, chicos, levanten la mano, contribuyan, pregunten. De paso así se ganan sus puntos, o sea, no esperen nada. Ya conocen la dinámica, no esperen al final. Ahí más bien se estresan porque se acumula todo. Aseguren esa nota 4, aseguren 2 notas de las 3 primeras que van a dar y ya, de ahí ya descansan, se dedican, no sé, pues en el extremo si la PC3 ya no la necesitan, no la dan, pues, no hay problema. Y se dedican a algo más, ¿no? Que necesiten. No hay problema, yo no me molesto. Mientras ustedes logren el objetivo de aprender y pasar el curso, bien. Bien, ¿qué vamos a ver en esta sesión? Vamos a comprender la lógica de ecuaciones simultáneas. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué aparecen las ecuaciones simultáneas? Y vamos a aplicar la condición de rango y la condición de orden para identificar las ecuaciones de un modelo. Un modelo multiecuacional. Bien, ¿por qué ecuaciones simultáneas? ¿No? En el curso, en la primera parte y bueno, en lo que han visto de variable endógena, variable exógena rezagada, hasta ahí han visto una ecuación. Pero, ¿por qué ecuaciones simultáneas o multiecuacionales? Bueno, esto está del libro de Bujaraki, que he traído estos 2 puntos. ¿Alguien que quiera leer un primer párrafo, tal vez? El primer párrafo. Ya. Ahí. En una situación de la relación causa-efecto en un sentido o unidireccional no es relevante. Eso sucede cuando Y está determinada por las X y algunas X a su vez están determinadas por Y. Bien, gracias, Ayú. A diferencia de los modelos unicuacionales, en los modelos de ecuaciones simultáneas no es posible estimar los parámetros de una ecuación aisladamente sin tener en cuenta la información proporcionada por las demás. Entonces, si ustedes tienen 2 ecuaciones, o 3 o más de 2, y quieren estimar cada una por MCO, van a tener problemas. ¿Qué problemas? El problema de endogeneidad. ¿Por dónde se activa? Porque alguna de sus X en una ecuación van a tener relación con el residuo de esa ecuación. En esa misma ecuación, sus X tienen relación con el residuo. ¿Por qué? Porque esas X en una ecuación, en otra ecuación aparecen como Y. Entonces hay una simultaneidad. Y esa simultaneidad hace que haya esa endogeneidad. Y cuando hay endogeneidad, como ya hemos visto, hay problemas de inconsistencia y sesgo. El sesgo se mide más en muestras, en muestreos, y la consistencia se mide más hacia la convergencia en el límite, ¿no? El límite, si tendiésemos a toda la data, a la poblacional. Entonces, esos 2 conceptos se ven afectados y por ende nos alejamos de ese valor, de ese parámetro real que no conocemos, ¿no? Nos alejamos más todavía. Entonces, esa es la idea, no hay un problema de errores ahí. Acá he colocado algo que es un poco... A ver, antes que nada creo que les voy a compartir esta PPT para que la tengan ahí. Sí, no la he subido, pero voy a subirla para que ustedes vayan siguiendo ahí.
Pero acá no. O sea, con el duque de Canadá. No se guardaba un momento por descargarlo porque no sé dónde.
Ya subí en el aula virtual el archivo, en la semana 3. Está al final, ¿no? Después de recursos. Ahí está. Ahí lo van descargando. Acá está el archivo, semana 3. Esta parte de abajo. ¿Ven? Ahí lo descarga. Ahora sí vamos a continuar. Ya, entonces acá hay un poco de bastante texto, es un extracto del libro también ahí. O sea, la idea es que acá tenemos un ejemplo, ¿no? En economía lo típico que tenemos es la función de demanda, la función de oferta y la condición de equilibrio, ¿no? De que ambas ecuaciones o ambas cantidades son iguales, ¿no? En el equilibrio. Y esa es una clave, ¿no? El equilibrio. Entonces, en equilibrio las cantidades son iguales. Y bueno, ahí como pueden ver, también hay algo de evaluación económica con el parámetro A1 y beta 1, ¿no? Alfa 1 tiene que ser menor a 0 si es demanda y tiene que ser beta 1 mayor a 0 si es oferta, ¿ok? Entonces, acá tienen una especie de descripción de por qué hay una dependencia, ¿no? O sea, es un poco lógico pensar esa dependencia entre Q y P y por ende plantearla a nivel de dos ecuaciones, en este caso la de demanda y oferta, bien, con su respectivo U sub 1 y U sub 2, ¿no? Los términos de error. Entonces ahí como que tiene una primera aproximación, eso ya lo han visto, no es nuevo ver un modelo multiecuacional. Y esto es algo de micro, ¿no? Micro básica, en la medida de que si ustedes tienen el equilibrio en la primera gráfica, ¿no? Tienen ahí tienen la demanda y la oferta. En principio, los puntos de equilibrio son solamente la intersección. O sea, este punto de aquí solamente. Y en datos, solamente tenemos ese punto. O sea, no tenemos los puntos a lo largo de la curva de demanda y a lo largo de la curva de oferta. En la vida real observamos ya solamente este punto. ¿Ok? O sea, vemos el precio de mercado y la cantidad de mercado y ese es el equilibrio. Pero no sabemos cómo son la oferta y la demanda que están detrás de ese mercado. O sea, qué forma tienen, la pendiente, más inclinada, menos inclinada, elástica, inelástica, etc. Entonces, como no sabemos y estamos interesados en plantear esas ecuaciones, tenemos que emplear unos artificios ahí. En principio, sabemos de que los desplazamientos de la demanda, como ven en la segunda gráfica, ese tipo de desplazamiento, ¿a qué se debe? El tipo de desplazamiento en la gráfica 2. O sea, ahí se está representando la cantidad y el precio. ¿Cuándo se desplaza la curva de demanda? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Cuando existe una variación. Distinta al precio, ¿no? Ingreso, preferencias, gustos, etc. Cualquier variable explicativa de la demanda que no sea precio va a generar desplazamientos hacia arriba o hacia abajo. Y lo mismo para la oferta, ¿verdad? Es micro básica. Cambios que no vienen por el lado del precio se traducen en movimientos de la oferta o de la demanda, ¿no? En este caso. Bien, entonces como les decía, en datos, en la primera gráfica, la de la izquierda, cuando ustedes tienen la data, solo van a ver los puntos de equilibrio. O sea, cada uno de estos puntos son puntos de equilibrio. ¿Sí? Cada uno de esos puntos son puntos de equilibrio. Y perfectamente, de acuerdo a los mercados, de acuerdo a las dinámicas, perfectamente podrían cada uno de esos puntos tener su cruce, ¿no? De oferta y demanda, como ven en la segunda gráfica, ¿no? Nosotros solo vemos los puntos, reitero, pero no sabemos la forma funcional de la oferta ni de la demanda. Y por último, si tuviéramos un solo punto, no sabemos
lo que les vengo diciendo, si la curva de oferta es más a la derecha, más recta, la curva de demanda es vertical, más inclinada, menos inclinada, ¿no? Entonces, como ven en esta tercera gráfica, solamente observamos el punto y no tenemos una noción de las curvas. No sabemos cómo son efectivamente. ¿Ok? Pero, y acá voy a graficar la cuarta. ¿Okay? Tenemos la oferta. Acá tenemos y tenemos un equilibrio. Tenemos el equilibrio de la cantidad demandada. ¿Okay? Entonces solo vemos este punto, ¿verdad? ¿Qué pasa si desplazamos la curva de demanda? Como está en la gráfica 4. Por ejemplo, una demanda prima. Tenemos otro punto acá, ¿verdad? O por acá. Tenemos otro punto. O por acá, otro punto. Voy a graficar así varias. ¿Ok? Vamos a tener algo así, ¿verdad? Ahora imagínense, ya no tienen las curvas, ¿ya? Borremos todo. O sea, no tienen ni la curva de oferta, que es la línea negra, ni la de demanda, que son las azules. Solo tienen puntos. O sea, solamente tengo esos datos, ¿no? Los puntos. Algo así, ¿no? Tengo los puntos. ¿Qué sucede con esos puntos? Esos puntos están generando la identificación de la oferta. Porque hemos asumido que la oferta no se movía, sino la demanda. ¿Se entiende la lógica? ¿Okay? Entonces cuando movemos la curva de demanda, generamos la identificación de la oferta. Y viceversa también, ¿no? Si mantenemos fija la demanda y movemos la curva de oferta, estos puntos generan la identificación de la demanda. ¿Se entiende la lógica? Hay una dependencia. Hago variar una curva o una ecuación, genero variabilidad y esa variabilidad identifica la otra ecuación. ¿Sí? Ese concepto es muy importante porque va a aparecer en las condiciones de orden y rango. Si entienden esto, lo demás es sencillísimo. ¿Okay? Entonces ahí le doy unos segundos para que lo internalicen y escriban lo que tengan que escribir. Pero esa es la lógica detrás. ¿Okay? Bien, entonces ahora vamos con las ecuaciones. El gráfico 3, 4 y 5 tienen unas ecuaciones acá. Por ejemplo, acá, en esta gráfica, digamos, esta gráfica está representada por estas ecuaciones. O sea, estas ecuaciones se corresponden con esta gráfica. ¿Qué tenemos acá? Una cantidad de la oferta dependiendo de un intersecto, del precio y nada más, porque este es un error. Demanda, igual, precio, intersecto y nada más. Entonces, con precio y con cantidad no hago nada, porque miren, acá está cantidad y acá está precio. No hago nada. O sea, no puedo sobre ese gráfico ver la forma funcional solo con la cantidad y con el precio. ¿Por qué? Porque si solo tengo cantidad y precio, la forma puede ser cualquiera de estas. Cualquiera de esas. ¿Okay? Pero ¿qué sucede si a mi modelo le agrego, por ejemplo, en este lado, le agrego a la demanda el ingreso de las familias o de las personas que estamos analizando? ¿Qué sucede si agrego el ingreso? Como el ingreso no está en el gráfico, los cambios en el ingreso van a desplazar la curva de demanda, ¿verdad? ¿Sí? Y ese desplazamiento de la curva de la demanda va a generar la identificación de la oferta. ¿Se entiende la lógica? Por eso es multiecuacional. Y si yo estimo estas ecuaciones por separado,
tengo un error, tengo lo que comencé diciendo al inicio, endogeneidad, y estoy cargando mi variable explicativa con el error. Pero esta es la lógica, ¿no? Si yo agrego una variable a la demanda, que no es obviamente ni cantidad ni precio porque son las dependientes, las endógenas, una demanda explicativa, una variable explicativa o exógena, pues es la variabilidad en esa variable va a permitir generar esto, ¿no? Y por el lado de la oferta, o sea, si hago lo mismo acá, si la demanda la mantengo así igual, y en la oferta, por ejemplo, incluyo el precio de los insumos, de algún insumo, obviamente el precio del insumo, los cambios, la variabilidad, va a generar desplazamientos en la curva de la oferta, y eso va a identificar la demanda, ¿verdad? En algunos casos, dependiendo de la teoría, como ustedes saben, la evolución económica es importante. Algunos sectores, algunos mercados, trabajan con la variable precio rezagada como una explicativa, ¿ok? Entonces, si ustedes ven la variable, si ustedes ven un rezago, así sea de la endógena más importante, ese rezago es exógeno. ¿Por qué? Porque está determinado en T-1, o T-2, o T-3, y en el periodo T sí es conocido. ¿Sí? Y como es conocido es exógeno o predeterminado. Algunos mercados trabajan bajo la lógica de que el precio se determina por el precio del periodo anterior. Pueden ser mercados un poco más sofisticados, tal vez, no sé, mercados que trabajan con campañas temporales, agrícolas, por ejemplo. El precio lo determinan en función a cómo estuvo la temporada anterior, ¿no? Entonces, incluyen el rezago del precio y este rezago se transforma en una especie de variable explicativa que genera esto mismo, variaciones en la oferta, porque el rezago del precio no está en este gráfico, acá está U sub T y P sub T. Entonces, ese rezago, al ser predeterminado, genera esa variabilidad que necesito para la identificación de la, en este caso, de la demanda. ¿Okay? ¿Se entiende la lógica hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí? Y así es para cualquier modelo, ¿eh? Curva de Phillips, el modelo multiecuacional de Klein que tiene consumo, inversión, trabajo, tiene un montón de variables, tiene como 6, 7 ecuaciones. Igual, tiene la misma lógica. La variabilidad de una variable explicativa permite la identificación de otra ecuación. Bien, entonces hasta ahí lo que hemos visto, la dispersión ayuda a identificar los parámetros de las ecuaciones. Identificamos la curva de la otra, o sea, agregamos algo en una ecuación, ayuda a identificar la otra ecuación, pero la identificación está basada en un concepto de parámetros. Como ustedes tienen una ecuación, ¿qué es lo que no conocen de la ecuación? Los parámetros. Entonces, si logran identificar los parámetros, logran identificar la ecuación. ¿No? Lo que dice ahí en la segunda línea, ¿no? La ecuación está identificada si sus parámetros lo están. Y algunos conceptos, estos modelos tienen una lógica. No voy a desarrollar la parte matemática matricial, que es invertir ahí algunas matrices, pero sí hay un par de conceptos que tienen que manejar, que son los parámetros de la forma estructural y los parámetros de la forma reducida. Esos dos conceptos sí tienen que estar más o menos claros. ¿Han visto eso? Ya, entonces tenemos que verlo. Lo vamos a ver, no se preocupen, lo agrego acá. Entonces, estos dos conceptos también van a acompañar a esta lógica de ecuaciones, ¿ya? Parámetros en forma estructural y forma reducida. Estructural, estructura. ¿Qué es estructura? Lo que da la economía. Entonces, por ejemplo, estas ecuaciones serían estructurales porque la teoría económica te marca eso. Cualquiera de ellas, individual o en conjunto, son estructurales porque, por ejemplo, acá la curva de oferta, la cantidad de oferta depende del precio de los insumos, es algo de la teoría económica. Si yo incluyo esa variable con ese parámetro, está en la forma estructural, de la estructura así económica, así está establecida. Si incluyo el ingreso,
En la demanda también. O sea, ¿por qué lo incluyo? Porque la teoría me lo permite, la teoría económica. ¿Sí? No podría colocar, por ejemplo, el precio de los insumos acá, en la demanda. No podría. Entonces, ¿por qué no podría? Porque la teoría económica me dice que el precio de los insumos impacta en la oferta. ¿Okay? Entonces, esa forma económica es la que se representa en la forma estructural de una ecuación. ¿Okay? Y luego vamos a ver que existe un arreglo matemático, matricial. Lo vamos a tocar tangencialmente. No se preocupen, no se asusten por la matriz. Pero vamos a llegar a una forma reducida de las ecuaciones. ¿Okay? Bien, entonces, esto es lo que les decía. Voy a hacerlo acá. Bien, por ejemplo, vamos a trabajar con este modelo, el que está ahí en la lámina, de la demanda, cuya RN depende de beta 1 más gamma 1 precio más UDD. Y tenemos por acá la cantidad de la oferta que depende de, vamos a ponerle un 1T. Beta 2 más gamma 2 es un T. Hay un P sub I. P sub 3. Precio de los insumos. Más U sub 2. ¿Ok? Ya, esa es la forma estructural. ¿Okay? Esa es la estructura que nos da la teoría económica. ¿Qué sucede si yo hago esto? Miren. Voy a poner U sub T menos gamma 1 P sub T igual a beta 1 más U sub 1T. Y acá voy a poner U sub T menos gamma 2 P sub T igual a beta 2 más. Acá, lo ponemos aquí. Más acá, B sub 3. ¿Qué estoy haciendo? Estoy pasando las endógenas a un solo lado, ¿verdad? ¿Sí? Ya, ¿qué sucede si hago esto? Miren. A nivel matricial. A ver, acá puedo poner... Voy a hacerlo como está en el video porque de repente lo revisan ahí. ¿Qué sucede si pongo este vector? U sub T, B sub T. Sí, este es un vector de 1 por 2. Bien. Y vamos a colocar algo así, miren. Vamos a hacer esta matriz, los coeficientes acá. O sea, U tiene 1, y este menos gamma 1 lo vamos a poner acá abajo. U en la segunda ecuación tienes 1 y acá tienes de P tienes menos gamma 2. ¿Ok? O sea, solo estoy haciendo un arreglo ahí. Al final queda algo un poco raro porque es U sub T por 1 más P sub T por menos gamma 1 y aparte otra ecuación que es U sub T por 1 menos gamma 2 por P sub T, ¿no? Que es esta parte de abajo. ¿Ok? Bien. De las variables explicativas, como el beta 1 es una constante, lo dejo como 1. ¿Y cuál es mi otra variable exógena acá? El precio de los insumos. Y acá voy a generar otro vector. Ese otro vector, ¿qué tengo acá? Para llegar a beta 1, si ya tengo 1 aquí, me falta beta 1, ¿verdad? Y P sub ins no está acá. Entonces, en la columna va a 0, ¿verdad? En la segunda ecuación, tengo beta 2. Por 1, beta 2. Y 1, bueno, acá P sub ins sí está con beta 3.
Entonces tengo ese arreglo de ahí. Y finalmente tengo más U sub 1t, U sub 2t. O sea, si ustedes operan todo esto, les debería quedar algo así, como esta ecuación 1 le debería quedar acá, y esta ecuación 2 le debería quedar acá. Algo así. Como las dos ecuaciones en horizontal. No tiene nada que ver. Acá no le pongo coma, nada, pero hay un espacio obviamente, ¿no? Ecuación 1, ecuación 2. Si ustedes desarrollan esto, U sub t por 1 menos T sub t por gamma 1 igual a 1 por beta T sub i por 0 más U sub 1. Esa es la primera ecuación. Y si van por la segunda fila, van a tener la segunda ecuación. ¿Ok? Entonces, hasta ahí nomás queda la parte matricial. Ustedes pueden decir de que esta variable, este vector, es un vector y, este es una matriz, es como una R, pero es una gamma mayúscula. ¿Ya? Y esto es igual a, ¿qué tenemos por acá? Tenemos B, X transpuesta, estas son las variables exógenas. Y esto de acá es beta, ¿verdad? Más U sub t. Tienen algo así, ¿verdad? Matricial. ¿Sí? Ahora, ustedes tienen esto de acá, lo voy a llevar por acá. Tienen algo así, y sub t por gamma es igual a xt por beta más U sub t. ¿Qué pasa si todo lo multiplican por gamma a la menos 1? Le voy a poner otro color. Se puede, ¿no? O sea, es una matriz cuadrada, en principio el determinante es distinto de 0. Entonces, puedo tener la inversa. Y tengo acá, y sub t es igual a xt por, ¿cómo denominan esto? Por pi. O sea, beta por el inverso es pi más v sub t. ¿Ok? Entonces, transformo los parámetros beta en pi y el u por v. Y el y ya quedó solo, ¿no? ¿Ok? Tenemos algo así, miren. O sea, vamos a regresar a esa forma. Tenemos algo así. Tenemos algo así. U sub t, P sub t igual a 1, P sub precio de los insumos. Y acá van a tener P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4, V1t, V2t. Tienen algo así, o sea, si expanden esa forma matricial, lo expanden así, les queda algo así como lo que está en verde, ¿ok? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? O sea, lo que estoy haciendo es generar ecuaciones donde ya no estén las dos endógenas, sino una sola endógena. O sea, estoy generando ecuaciones de las endógenas, pero solo en función de exógenas. ¿Ok? Entonces, miren, si vuelvo a abrir las ecuaciones hacia atrás, U sub t, acá 1 por pi sub 1 más precio de los insumos por P sub 2, precio de los insumos más V1t. Y la segunda ecuación es P sub t igual a 1 por pi sub 3, precio de los insumos por pi sub 4, ¿ok? Entonces, si yo abro las ecuaciones, tendría algo así, ¿no? Ahora, ¿qué es pi? Cada pi sub 1, 2, 3, 4, es esta, ¿no? Es beta por la inversa de gamma.
o sea, esto por la inversa de esto. Si lo multiplican, van a obtener los valores de pi sub 1, pi sub 2, pi sub 3, pi sub 4. ¿Ok? No lo vamos a hacer, pero quiero que entiendan la lógica. Miren, tenemos este sistema que es estructural, como está acá. Este es el sistema estructural y esta es la forma reducida. ¿Por qué se le llama forma reducida? Porque ya no depende de las dos endógenas a la vez. Observen, la ecuación de Q, la forma reducida, depende solo de las exógenas. Y la ecuación de P, de la forma reducida, depende solo de las exógenas, ¿verdad? ¿Se nota? Pueden ver que en la ecuación de la forma reducida de Q y de P no hay endógenas en el lado derecho, solo exógenas, ¿verdad? Entonces, si yo estimo econométricamente esto, ya lo puedo estimar por separado, tanto Q como P. ¿Por qué? Porque Q depende de exógenas y P depende de exógenas. Y la estimación de eso se llama mínimos cuadrados indirectos. ¿Por qué indirectos? Porque esta forma no es estructural. O sea, si estiman esto, no es estructural. Lo estructural es esto. Esto me da la teoría. Si estiman eso, es un arreglo. Y a partir de esos parámetros, pi sub 1, pi sub 2, pi sub 3, pi sub 4, que dependen a su vez de beta 1, beta 2 y beta 3, ustedes, o sea, si ustedes tienen p sub 1, p sub 2, p sub 3, p sub 4, y tienen la forma funcional de dependencia con los betas, pueden hacer el arreglo matemático para devolver la forma de los betas. Por ejemplo, imagínense, no es el caso, pero imagínense que P sub 1 es igual a beta 2 sobre beta 1. Y no sé, pi sub 2 es igual a beta 1. Y por ahí tienen un pi sub 3, que no sé, pues es... vamos a poner B sub 2, B sub 1 por B sub 2, por ejemplo. Entonces, si ustedes van teniendo sistemas entre relación de los parámetros de una forma a la otra, pueden devolverle a partir de los valores de pi sub 1, pi sub 2, pi sub 3, pi sub 4, pueden devolver la forma de beta 1, beta 2, beta 3. O sea, hay una correspondencia ahí. A veces no es tan fácil de encontrarla porque estas ecuaciones que yo les he colocado muy sencillas acá, de acuerdo a la estimación de esta matriz por la inversa de esta, estas pueden tener relaciones no lineales, un poco complejas que no son tan fáciles de despejar, pero siempre hay una correspondencia entre los valores de beta y los valores de pi. O sea, no es que salen del aire. Y si ustedes estiman por mínimos cuadrados indirectos la forma reducida, luego pueden devolver los valores de beta a partir de esos valores. O sea, si ya estiman la forma reducida es como si tuvieran acá pi sombrero, pi sombrero, pi sombrero, encuentran los correspondientes betas que salen de eso, ¿no? Entonces esa es como que una forma, digamos, muy preliminar de ver este sistema de ecuaciones por el lado de la estimación. Pero observen, ¿no? Hemos llegado a una forma reducida. ¿Reducida por qué? Porque cada endógena depende solo de exógenas. ¿Ok? Entonces lo que tenemos acá en esta lámina, si tienen alguna consulta, pregunta, pero lo que tenemos acá en esta lámina es lo siguiente, miren. Si ustedes, por ejemplo, en este sistema tienen un movimiento del precio de los insumos, van a tener un cambio en la cantidad basado en el cambio en el precio de los insumos. Tienen beta 3, ¿verdad? Beta 3, pero en la forma estructural, ¿verdad? Y la forma estructural se ve así, miren. Lo que dijimos al inicio, ¿no? Un cambio de esta curva va a depender de algo que no esté ni en Q ni en P. El precio de los insumos se desplaza, por ejemplo. Generas esta curva prima. La distancia, esta distancia que ustedes ven acá, así, es beta 3. Beta 3. Pero,
Si ustedes quieren ver de la forma reducida, esta es la curva de la forma reducida. En este caso, creo que ya le he puesto la demanda primero. Bueno, así está bien, ¿no? Puso P, P sub 1, P sub 2, precio de los insumos. Si ustedes de la forma reducida quieren ver el impacto del precio de los insumos es P sub 2, ¿verdad? ¿Sí? La forma reducida, P sub 2. Ya, eso no es esto. No es esta distancia de las curvas, sino es la distancia de los puntos aquí. Esto de acá. O sea, hay una diferencia en lo estructural que sí te mide el cambio en las curvas de la forma estructural versus cómo cambia la cantidad ante el cambio del insumo, ¿no? Como ven, es esta partecita nomás. ¿Se entendió? Parece la lógica y un poco la diferencia entre lo estructural y la forma reducida. Ahora ustedes dirán, profesor, pero en la forma reducida está quedando la demanda. Bueno, acá ya, claro, ya no hay demanda, acá ya solamente hay cantidad y precio, que son estos de acá. ¿La demanda puede quedar en función del precio de los insumos? En principio no, porque ustedes ya tienen Q y P. O sea, acá ustedes resuelven para Q y P como endógenas. O sea, ahí, digamos, ya no les interesa tipo la oferta y la demanda, sino una relación de las endógenas, visto de esa forma. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿El link todo claro? Yo sé el link todo claro. Bien, entonces esa relación que es un poco ecuacional no la voy a tomar no la voy a pedir que hay en esa matriz inversa, ¿no? De los pi, pero sí tienen que tener la idea de esto, ¿no? Porque puede ayudarles bastante en la parte de estimación, más que todo. ¿Ok? Entonces, eso es como que ver la parte de este modelo. ¿Sí? 10:40. Creo que estamos en el break. Bueno, vamos a parar 5 minutos, ¿no? Para que hasta ahí asimilen ese concepto. Parecen iguales, ¿no? Y ustedes dirán, sí, pero hay otra variable acá. O sea, podrían escribir la oferta y la demanda, una curva de la demanda y otra de la cantidad y otra curva del precio. O sea, es la simultaneidad. O sea, esto podrían escribirlo tranquilamente al revés. Precio depende de beta 2 más gamma 2 Q T. O sea, es la simultaneidad, que aparezcan dos ecuaciones similares pero no iguales, es lo que hace la simultaneidad. Ah, y por eso puso ahí las endógenas. Sí. Y por teoría económica el precio de insumo, o sea, en mi gráfica Q y P son determinadas de forma simultánea, ¿no? Regresando acá. O sea, cuando yo tengo, por ejemplo, este equilibrio, cualquiera de esos puntos, no es que primero se determinó la cantidad y luego el precio. O sea, alguien podría decir, pero la oferta, tú vas al mercado y ya está el precio determinado. Está bien, hay un precio, pero no como demandante no necesariamente lo tomas. No es el precio de equilibrio. Puedes ir a otro lado y donde llegue el acuerdo es el precio de equilibrio. Y ese precio de equilibrio se determina simultáneamente con la cantidad. ¿Okay? No es que uno y luego el otro. Entonces, de acuerdo a la estructura económica, van a tener eso. Por ejemplo, otros modelos, voy a buscar otros modelos que están también en el libro de Bujarati ahí que puedan visualizar.
Por ejemplo, este es el modelo de Klein, lo que les decía. El modelo de Klein tiene algo como que varias ecuaciones. Por ejemplo, acá aparece B sub 1. Ya, aquí se ve más claro porque aparece aquí y luego aparece acá. No, por ejemplo, acá aparece bien, otra variable, el consumo, ¿no? Por ejemplo, el consumo está acá y aparece acá. O sea, consumo aparece, o sea, esta es la identidad, pues, ¿no? De la macroeconómica, pero consumo aparece como variable explicativa, pero también tiene su propia ecuación. La inversión también. El gasto de gobierno sí es exógeno, en este modelo es exógeno. Pero también la oferta tiene incluso otra forma, miren, tiene esta forma y tiene esta otra forma de acá. Entonces son como que, digamos, que cada uno tiene su definición, pero hay otros modelos, como les digo, que tienen más, o sea, es más clara esa forma, pero siempre que vean dos ecuaciones con las variables más o menos que se repiten, hay endogeneidad, simultaneidad, ese es el término. Y lo defino como variable entorno. Sí. Y también saben que por teoría económica, ¿no? Cantidad y precio, ¿no? Por ejemplo, acá en el libro de Bujaraki. Por ejemplo, el modelo de ecuaciones simultáneas. Este es el ejemplo que he tomado, que está ahí en las láminas, pero hay otros, por ejemplo, el consumo. Y el consumo depende del ingreso, que es la clásica que de hecho es una de las que estimamos, ¿no? La función de consumo en econometría 1, por ahí en alguna práctica o en algún ejemplo, ¿no? Pero lo usual también es decir de que el ingreso depende del consumo. Entonces, bueno, en ese tiempo, econometría 1 solo se estimó una ecuación, pero ya saben que tiene problemas, ¿no? De endogeneidad, porque en principio existe una identidad macroeconómica. Y eso, o sea, ¿eso quién se lo dice? La teoría. O sea, la forma estructural la determinan ustedes en función a la teoría. Y ahí tienen, por ejemplo, otro modelo, ¿no? Acá tienen otro de la curva, claro, curva de Phillips, ¿no? Cambio en los salarios, desempleo, precios, que es inflación, tasa de interés, ¿no? Por ejemplo, acá están en forma de cambios también, ¿no? Entonces, acá este es claro, es el ISLM, el equilibrio. Se parece bastante a lo de Klein, va en esa misma lógica también, ¿no? Entonces, de acuerdo a la teoría, ustedes pueden considerar un modelo multiecuacional de cualquier forma, ¿no? Pero ¿cómo se van a dar cuenta que es multiecuacional? Por la simultaneidad que hay, ¿no? Bien. ¿En estos libros usted ha visto algún análisis de balance de pagos? Balance de pagos, no, en esto no, pero se puede buscar, ¿eh? Se puede buscar. Deben haber algunos papers que sí tienen. Porque en general en economía, estos modelos que explican macro más que todo no se centran en una ecuación. O sea, reconocen la simultaneidad de varias formas, ¿no? Es más, los modelos 10G trabajan con un montón de ecuaciones también. Entonces, en macro es más usual decir esta simultaneidad y buscar función de impulso-respuesta, que es algo que vamos a ver más adelante en este curso, y a partir de eso ver cómo choques en los errores terminan impactando en las variables, en todas las endógenas, porque son multiecuacionales en cadena. Profesor, ¿y en base a qué puso el 1 y el precio de los insumos? Porque son mis exógenos acá. Claro. O sea, la exógena 1 es la
O sea, esto es como si estuviera multiplicado por 1, por 1, por 1. Entonces la variable es 1. ¿Y mi precio de insumos igual por Sí, porque además yo no tengo, o sea, en este sistema no tengo una ecuación que diga, por ejemplo, precio de insumo depende de, no sé, pues, el precio. Es algo irreal, o sea, normalmente es al revés, ¿no? El precio depende de los insumos. Pero si tuviera algo así, ya diría que el precio de insumos también es endógeno. Si existiese una ecuación para esto, o en función a Q o a ambos, ya diría que es endógeno. Entonces tendría que buscar otros exógenos. ¿Por qué tengo que buscar exógenos? Por la identificación, lo que les dije al inicio, ¿no? Esto de acá. La exogenidad, perdón, la variabilidad parte de la exogenidad en el modelo, ¿no? En este caso, por ejemplo, el precio de insumo se mueve, QP genera esta dinámica, ¿no? Entonces, las variables exógenas, y ahí les adelanto, ¿no? Es lo que me ayuda a generar la variabilidad y la identificación. Entonces, si no tengo ningún exógeno, no voy a identificar las ecuaciones. ¿Dónde lo veo claro? Acá, por ejemplo. Acá no hay ningún exógeno, arriba. Y como no hay ningún exógeno, la forma de la demanda y la oferta puede ser de cualquier forma. Y por último, profesor, para mí es beta, beta 1, beta 2 y 0. Ese 0 representa que hay Es así, 1 por beta 1 más precio de los insumos por 0, que no está presente en la ecuación de arriba, de la demanda. Y en la ecuación 2 sí está, ¿no? Beta 2 por 1 más beta 3 por el precio de los insumos, que es esta segunda columna. Sí, esto más esto. Esto más esto. O sea, la primera columna es esto de acá, la segunda es esto de acá. ¿Bien? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna consulta? Bien, ahora sí vamos a entrar un poco más a la condición de orden y rango. Entonces, para conocer estos conceptos de orden y rango, tienen que tener en claro algunas cosas. Y esas son las que están anotadas en la parte de esta diapositiva. Por ejemplo, aquí, M. ¿Qué es M? M es el número de variables endógenas. ¿Cuántas endógenas tengo aquí? Todo, ¿verdad? Y por ende también tengo M ecuaciones en esta parte. De las dos ecuaciones tengo. K son las variables explicativas o predeterminadas. ¿Por qué predeterminadas? Porque puede ser una endógena rezagada. La endógena rezagada es predeterminada porque la conozco en el periodo T. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas variables K tengo en mi modelo? En este caso, dice incluido el 1. El 1 es el tema del intercepto. ¿Cuántas tengo? Aunque no, el 1. Tengo que ver eso, pero no, creo que el 1 no. Es sin el 1. En este caso tengo una en mi modelo que es precio de los insumos. ¿Ya? Precio de los insumos. Sí, el intersector no. ¿Qué más? Tengo estos dos, tengo ahí claro estos dos valores, ¿ya? M y K, que lo vamos a ver recurrentemente. Entonces, hay una pregunta ahí. ¿Es posible que en un sistema algunas ecuaciones estén identificadas y otras no? ¿Qué creen? Esa primera pregunta. O sea, en el mismo modelo, puede que haya, por ejemplo, ¿creen que las dos están identificadas acá o alguna sí y otra no? Puede darse esa figura de que en un modelo una esté identificada y la otra no. ¿Qué creen?
¿Qué opinan? ¿Qué? O sea, no tengan miedo, no es una pregunta de evaluación, nada, es como una curiosidad. ¿Creen que pueda darse ese caso? Sí, la respuesta es sí. O sea, puede, por ejemplo, en esta ecuación, de hecho, pasa eso. En este sistema, perdón, pasa eso. Una de las dos ecuaciones no está identificada. Y la que no está identificada no se puede estimar. ¿Por qué no se puede estimar? Porque no tiene DNI. No existe, no, mentira. O sea, no está identificada y por ende es difícil ver su forma funcional. Es difícil ver esto. O sea, en la gráfica 3 es difícil ver cómo es. ¿Cuál creen que sea la ecuación que no está identificada ahí? Acá en la pizarra. Para ir adelantando algunos conceptos. Así al ojo. La segunda, ¿verdad? ¿Por qué la segunda? A ver. ¿Por qué creen que la segunda no está identificada? Tal vez por los precios. Porque no es usual usar el ingreso una cuestión de... O sea, esta es oferta, ¿no? Acá le pueden poner ofertas en cada demanda. Ya, lo voy a decir así rápidamente y luego lo vemos matemáticamente, con la condición de orden y rango. Recuerden, este precio de insumo, esta variabilidad permitía identificar la demanda. ¿Recuerdan? Esto de acá. Los gráficos de abajo. ¿Recuerdan? Cuando generamos esto, cualquier variabilidad en el precio de insumo genera esto, ¿verdad? Y esas variaciones en la curva identifican la demanda, ¿verdad? ¿Se entiende, no? Pero la demanda, ¿qué exógena tiene la demanda ahí? ¿Qué tiene exógenas? La demanda. No tiene exógenas. Entonces, ¿cómo identifico la oferta si la demanda no tiene exógenas? Noten el cruce. Miren, con la oferta, esto es esto de acá. Y cualquier cambio en el precio de los insumos genera esto. Y eso genera la identificación de la demanda. Es como, por estar esto, genera la identificación de la demanda, ¿verdad? ¿Se entiende? Observen, miren. Yo tengo este punto, luego varía la oferta en función al precio de los insumos, tengo este punto, luego varía la oferta en función al precio de los insumos, tengo el punto de acá, luego varía, tengo el punto 4, y todos esos puntos son la demanda. Entonces, el precio de los insumos me permite identificar la curva de demanda. Pero en este ejemplo, la curva de demanda no tiene exógenas. Y como no tiene exógenas, no puedo identificar la oferta. Es cruzado. ¿Qué tendría que pasar para identificar la oferta? A ver, ya les dije, les expliqué qué tendría que pasar para identificar la oferta. Tendría que tener una exógena en la demanda. Por ejemplo, vamos a poner un beta 4, ingreso. O sea, esto debería ir más allá, ¿no? Pero si estuviera eso, una exógena de la demanda de esa ecuación, como acá, genera esto, ¿verdad? Y eso identifica la oferta. ¿Se entiende la dualidad? Una ecuación alimenta a la otra y la otra alimenta a la anterior. ¿Se entiende? Están cruzadas, ¿cierto? Claro, la variabilidad de las exógenas de una ecuación permite identificar la otra ecuación. Ese es el resumen. ¿Se entiende, Aileen? ¿Se entiende? ¿O repetimos? Ya. A ver. Este gráfico queda claro, ¿no? ¿Este gráfico está claro? ¿Para todos está claro? Sin miedo, sin miedo. Si alguien no entiende, no nos vamos hasta entenderlo.
Nos quedamos acá hasta las 6 de la tarde. Aquí, miren, por teoría económica, Q y P, ¿verdad? Si yo tengo una oferta y una demanda, ¿cómo van a cambiar esas curvas? Van a cambiar con variables que no sean ni Q ni P. O sea, cambiar la posición de la curva. ¿Ok? Entonces, si cambia la posición de la curva, necesito algo que no sea ni Q ni P para generar esos cambios de las curvas. Por ejemplo, acá, si yo agrego el precio de los insumos en la oferta, todos los cambios en el precio de insumos, cada vez que cambie el precio de los insumos, va a generar desplazamientos en la oferta, ¿verdad? Y esos desplazamientos, fíjense en las intersecciones, van a tener como una nube de puntos. Es como si tuvieran este punto, acá, otro, acá, otro. Termina dibujada la demanda al final. ¿Sí? O sea, nuevamente acá. Por ejemplo, miren eso. Imagínense que los cambios son infinitesimales. O sea, muy chiquitos. O sea, todos los que son equilibrios son las intersecciones, ¿verdad? Todos los que son intersectos son equilibrios. Y es lo que yo tengo de datos en la vida real. Yo no tengo la forma funcional de la oferta ni la demanda, solo tengo el equilibrio. O sea, cuando ya se hizo la transacción, el precio y la cantidad de equilibrio. Olvídense de todas las curvas negras, las rojas, y concéntrense en los puntos verdes. Si tuvieran puntos verdes muy juntitos, esa es la curva de demanda, pero basado en que se está moviendo la curva de oferta. ¿Ok? Y para mover la curva de oferta, necesito un exógeno en la curva de oferta. Entonces, este precio de insumo termina identificando la demanda. La variabilidad de esta exógena me permite generar este continuo de variabilidad y termina identificando la otra curva. Entonces, para identificar la oferta necesitaría ¿qué necesito? Necesito un cambio en la demanda. ¿Sí? Un cambio, o sea, una variable exógena en la demanda que genere esos continuos y ya con eso identifico la oferta. ¿Se entendió ahora sí? Ok, entonces esa es la lógica de la condición de rango y la condición de orden. Por eso son simultáneos, pues. Una determina la otra. Veanlo de otra forma, una forma un poco más conceptual, así genérica. Ustedes tienen dos personas que se parecen. Ecuación 1, ecuación 2, dos personas que se parecen. Para identificar una de otra, o sea, uno se llama, por ejemplo, Raúl y el otro Pedro, pero no saben quién es Raúl ni Pedro. Entonces, si ustedes tuvieran el DNI de Raúl, van a saber que el otro es Pedro, algo así. O sea, simplificado, ¿sí? O sea, como que esa relación. Y esta variable no es cualquier variable, no es cualquier DNI, es una variable que mueve la demanda en la primera ecuación. Como no tenemos esta variable, no podemos identificar la oferta, no vemos su forma funcional. Entonces, eso es lo que trata de ver este modelo. Entonces vamos a ver las condiciones de rango y de orden para esta ecuación. Para este sistema primero, el sencillito. Bien, entonces empezamos con la condición de orden. Y ojo que, como ya pueden ver, en un modelo no todas las ecuaciones pueden estar identificadas al final. ¿Ok? Igual, profe, pero si hago la forma reducida ya me salto y ya estimo esto y luego regreso a los valores beta.
Y ya está, ya me salté la no identificación. No se puede, ¿por qué? Porque los pi dependen de los betas, viceversa. Entonces cuando traten de identificar este parámetro, no van a encontrar una forma cerrada para ese parámetro. Entonces, perdón, para este. Porque la que no está identificada es esta, ¿no? Entonces no van a encontrar una forma cerrada para estos parámetros. Y ni siquiera, y no solo este, o sea, este, en la forma reducida, en este caso, bueno, de la forma reducida, cuando traten de recuperar beta 2, gamma 2 y beta 3, no van a poder encontrar un valor único para beta 2, gamma 2 y beta 3. Entonces, no está identificado. O sea, no la van a poder reconocer, así se vayan por la forma reducida y luego quieran regresar con los parámetros. ¿Ok? Entonces, crearon ahí unas condiciones para decir, ah, ya, bajo estas condiciones, las ecuaciones están identificadas. ¿Okay? Entonces, como pueden anticipar, el análisis de identificación se hace ecuación por ecuación. Entonces vamos, por ejemplo, con la ecuación 1. Ya, la ecuación 1 me dice K menos K. A ver, ¿cuántas exógenas tengo en este sistema? Una nada más, precio de los insumos. ¿Sí? Estoy en duda si va a intersecto acá. Voy a hacer la ecuación menos 1. Pero, a ver. Si va al intersecto, sí, va al intersecto. Sí. Corrijo, entonces acá sería K2, porque era precio de los insumos. O sea, es este vector, ¿no? 1 y precio de los insumos. En la ecuación 1 tienes dos exógenas y tienes dos, bueno, también son dos endógenas, lente. ¿Qué es K menos K? K mayúscula y K minúscula. K mayúscula es todas las exógenas. Todas las que existen. ¿Cuáles son? 1 y precio de los insumos, ¿verdad? Aclarando ahí que sí va al intersecto. ¿Qué es K minúscula? K minúscula es el número de exógenas en esa ecuación, en la ecuación 1. Si esta es la ecuación 1, ¿cuál es el número de exógenas que hay? 1, ¿verdad? Y eso es igual a 1, ¿verdad? ¿Y M? ¿Qué es M? Bueno, ya está como M mayúscula. M es, en este caso, M menos 1. M es 2, 2 menos 1, 1. Entonces, como es igual, bajo la condición de orden, viendo esta ecuación está lo que les decía, ¿no? Ecuación exactamente identificada. ¿Okay? Entonces, eso es, digamos, desde la condición de orden. Si esto también puede ser mayor. O sea, de hecho, con que sea igual está identificada, pero esta resta puede ser mayor o igual. ¿Ok? Ahora vamos con la ecuación 2. ¿Se entiende, no? Esta parte. Esta parte es la más sencilla. Ya. Vamos con el análisis K menos K. ¿Cuántas exógenas son? 2. Ya. ¿Cuántas exógenas hay en la ecuación 2? En la ecuación 2. 2, ¿verdad? El intersecto, el precio de los insumos, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es 2 menos 2? 0. Y este M menos 1 siempre es 2 menos 1, ¿no? M menos 1 es 2 menos 1. Y observen que salió menor, ¿verdad? Y queremos que sea mayor o igual. ¿Sí? Y eso es lo que les dije, está subidentificado. O sea, lo que les expliqué de forma lógica, con la gráfica, también se puede encontrar con la condición de orden.
¿Qué es K? K mayúscula es todas las exógenas. Nuevamente, todas las exógenas son 1 y precio de los insumos, no hay más. ¿Y qué es K minúscula? Son las exógenas, pero en la ecuación de análisis. Por ejemplo, en la ecuación 1 solo tenemos beta 1. Esta es endógena y este es el error. Entonces tenemos 1. Pero en la ecuación 2, K minúscula es 2, porque miren, acá tenemos el intersecto y tenemos el precio de los insumos. O sea, 2 menos 2, 0. Está subidentificada. ¿Quedó claro la condición de orden ahí? Bien, por ejemplo, acá tienen un ejemplo, el 19,1. Observen, en el 19,1, ¿sí? En el 19,1 que está arriba, no tienen ninguna exógena, solo el intersecto. ¿Ok? Entonces, y las endógenas son 2, ¿no? Porque tienen Q y P. Entonces, como no tienen ninguna exógena, cuando hace la resta, acá, vas a tener ya tienes n-1 variable. Ya, esta es la forma de la otra denominación, pero en este caso tienes 2 menos 1, 1. Ya, pero no. A ver. 2 menos 1, 1, pero va a salir de 5. Por lo menos una variable. Punto aquí, ¿eh? Ya, ahí, ya. En este vector de acá tenemos una modificación, porque, bueno, este es nuestro vector de variables exógenas, ¿verdad? En este caso, el vector de variables exógenas arriba es solo 1. Porque no tengo ninguna otra variable, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como mi vector de variables exógenas es 1, mi K mayúscula es 1. ¿Ok? ¿Se entiende? En el ejemplo de arriba, vamos a hacerlo para que se entienda. En ese ejemplo de arriba, el que está ahí, mi K mayúscula es 1, que está basado en la constante solamente. O sea, si yo hago este vector de acá, cuando yo hago esta operación, no existe esto. Porque ahí no dice precio de insumo arriba. No hay nada, solo es cantidad de demanda, cantidad de oferta en función al intersecto. Nada más. Porque recuerden, o sea, partimos de la endógena pasar al otro lado. Si esto lo pasamos al otro lado y esto al otro lado, ¿qué queda acá? Y de forma vectorial es algo así, ¿no? Entonces mi K mayúscula es 1. ¿Ok? Y en la ecuación 1 tengo algo así, K menos K. K mayúscula es 1. Y también esa ecuación tiene una exógena, que es el intersecto. Y 1 menos 1, 0. M es igual a 2. Aquí sí se mantiene, porque siguen siendo Q y P. Dos endógenas. Cuando haga la resta 2 menos 1, 1. No se cumple esta parte de acá. La segunda ecuación, K menos K mayor o igual a M menos 1. ¿Ya? Entonces estaba bien.
Y la primera ecuación no está identificada. La segunda tampoco, porque igual, cuando hagan el K menos K va a quedar nuevamente 1 menos 1, 0. Y no está identificado. Entonces, ese ejemplo 19.1 es este. Es este de acá, algo así. No se sabe la forma de la demanda ni de la forma de la oferta. Puede ser cualquier forma. Ya, entonces esa es la condición de orden. Y creo que la condición de rango nos va a faltar tiempo, pero creo que no voy a evaluar esto porque está muy fresco recién. Pero voy a pensarlo. Profesor, la diferencia entre K mayúscula y K minúscula es que K mayúscula es el De todo el total del sistema. acceso de todo y la K minúscula es solo de De la ecuación. Porque este análisis es ecuación por ecuación. ¿Ok? Es esto, ¿no? Por ejemplo, miren, esta conclusión, primero, de forma visual, observamos que la demanda sí está identificada y la oferta no, ¿verdad? Lo vimos gráficamente. Y acá está también. La ecuación 1 de demanda está exactamente identificada, pero la ecuación 2 no está identificada. Y esa es la ecuación de orden. La ecuación de rango. Miren, le voy a dar la introducción así. Imagínense ese sistema. Sistema amplio, tiene 4 ecuaciones. Y obviamente acá tienen, por ejemplo, Y1, Y2, Y3, Y4. Tienen un intersecto. Tienen acá Y2 también, tienen Y3, que son endógenas, Y3, y tienen por acá algunas exógenas, ¿verdad? X1, X2, X1, X2, X3, ¿verdad? O sea, es un modelo que tiene varias variables, ¿verdad? Y las Y son endógenas y las X exógenas. Si ustedes esas ecuaciones las colocan en forma, o sea, sacan solamente el coeficiente, ¿sí? Por ejemplo, de 1, ¿qué es 1? 1 siempre es la constante. Entonces ven todas las constantes de acá. Acá es menos beta 1, 2, menos beta 2, 0, menos beta 3, 0, menos beta 4, 0. Acá está. Luego miren, acá dice Y1. De cada ecuación sacan el coeficiente de Y1. Acá es, ¿cuál es el coeficiente acá? ¿Cuál es? 1. Acá, en la segunda, 0. En la tercera, menos beta 3, ¿verdad? Y en la cuarta, menos beta 4. 1, 0, menos beta 3, menos beta 4. 1, 0, menos beta 3, menos beta 4. Y así con cada una de las variables. Todas las variables. Intersecto, endógenas y exógenas. Y hacen una matriz así. ¿Ok? ¿Qué es lo que van a evaluar en la condición de rango? Lo que van a evaluar, por ejemplo, miren, la primera fila es la ecuación 1, ¿verdad? La segunda es la ecuación 2, la tercera la 3, la cuarta la 4, o sea, de estas que están acá, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Lo único que he hecho es sacarle el igual, el error y las variables y quedó esa matriz, ¿verdad? En esa matriz, en esta matriz vamos a evaluar lo siguiente, miren. Para conseguir la identificación, para evaluar la identificación de la ecuación 1, tenemos que ver cuáles son las variables que faltan. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, ustedes observan, ustedes observan acá, Y4, X2, X3. Miren, Y4, X2 y X3, ¿verdad? Tienen 0, o sea, ¿qué implica que tengan 0 en la primera ecuación? No están incluidos, ¿verdad? Y4, X2, X3. Entonces la condición de rango se va a centrar entre esas variables, Y4, X2, X3. Para esa ecuación 1, por eso dice arriba ecuación 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a eliminar esa fila 1. O sea, esta fila la van a eliminar. Y en las columnas solo se van a quedar, por ejemplo, acá está el 0, ¿verdad? Acá, 0.
Elimino la primera fila y de esta columna se quedan con estos valores. ¿Dónde más hay 0? Acá. Se quedan con estos 3 valores. ¿Dónde más hay 0? Acá. Se quedan con estos 3 valores. Entonces forman una matriz que es de esas excluidas, las columnas, sin incluir la ecuación que están analizando. ¿Ok? Entonces observen, miren. De la primera, Y4 es todo esto, miren. 0, 0, 1. De la segunda es, de la segunda excluida es menos gamma 2 menos gamma 3 y 0. Y de la tercera excluida es 0, 0 menos gamma 4. Forman esa matriz, la matriz A. ¿Ok? Nuevamente, las columnas de las excluidas sin considerar la ecuación que están analizando. Y buscan el determinante de esa matriz. ¿Ya? El determinante de esa matriz tiene que ser igual, tiene que cumplir una condición. ¿Ok? En principio, ¿cuál es la condición? Uy, ya no la puse la condición, pero algo me faltaba. Ese por acá estaba. Un toque nomás para... Creo que hay clase acá. Si no, ya lo dejamos ahí, ya no lo evalúo. Ahora está fácil, o sea, sencillo. No hay nadie. A ver, solo para ver la ecuación, la condición de rango, para que se vayan con esa condición. Esa es la condición de orden que les dije. Y condición de rango. La condición de rango, así estaba. Dice, contiene m ecuaciones en m variables. Una ecuación está identificada así, solo si se puede construir por lo menos un determinante diferente de ceros de orden m-1 por m-1 a partir de esa matriz. Ya. Sí estaba acá. Esta es la condición de rango. Ya, a ver, ¿cuántas endógenas hay en este modelo? Endógenas, ya, chicos, a estas alturas ya hay un poco de hambre y sueño, pero ¿cuántas endógenas? Y1, Y2, Y3, Y4. 4, ahí está Y4 también. Ya, entonces la condición de rango me dice que tienen que haber M-1. O sea, una matriz de orden M-1 por M-1, al menos una, porque esta matriz puede tener un montón de, digamos, de determinantes de acuerdo a los arreglemos, de acuerdo a los arreglos que hagan. Por ejemplo, acá está esto como primera columna, pero puede ser tranquilamente la tercera columna, y esta puede ser la segunda columna, puede estar acá. O sea, las columnas no importan. Pueden empezar por la última, moverla al inicio, al en medio, pero tienen que encontrar un determinante, como son 4 endógenas, 4 menos 1, 3. O sea, tienen que encontrar un determinante distinto de ceros de orden 3. Si no hay, no está identificado. ¿Ok? Entonces, miren, observen, esta ecuación tiene 3 por 3. Si su determinante es 0, ya fuimos. ¿Por qué? Porque quiere decir que su, digamos, tendría que bajar a un orden inferior, 2. Pero ya no necesito el 2 porque tengo 4 endógenas, 4 menos 1, 3. O sea, tengo que encontrar una ecuación, una matriz de 3 por 3 que tenga determinantes distintos de 0, de menos 1. Y acá ya no tengo más variabilidad porque es justamente 3 por 3. Entonces, si no tengo el determinante de esa matriz distinto de 0, ya fue. Y no está identificada la ecuación. Entonces, observen, miren, al ojo, si esta columna con esta columna son, o sea, si a esta columna lo multiplican por menos gamma 4, son colineales, el determinante es 0. Entonces no está identificada esa ecuación. ¿Ya, chicos? Es sencillo, pero voy a evaluar, creo que no lo voy a tomar. O sí, al menos la de orden tal vez, porque la de orden sí. Pero es sencillo, o sea, ¿lo ven? Ver las ecuaciones, las filas, encontrar un determinante y ya. Y eso tendría que ser ecuación por ecuación. De repente les coloco de este modelo la condición de rango, el sencillo, el que hemos visto en clase. Porque lo hemos visto, o sea,
hacen la matriz y tienen que ver ahí la condición de orden de Rayleigh. Ya chicos, ¿alguna consulta al toque antes que nos voten? ¿Todo claro? Fácil, ¿no? Variabilidad, ¿no? ¿Para qué se hace todo esto? Para poder estimar las ecuaciones, porque si no van a estar dándole clic ahí van a botar la computadora, no sirve la computadora y es la ecuación que no está identificada al final.